Dice la palabra del Señor en el libro de Isaías capítulo 53. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiésemos ser sanados. Amén. Y ahora queremos cantar una canción donde vamos a poder recordar todas estas obras perfectas que hizo ese Cordero en la cruz por nosotros, recordando que por su sangre, que por sus heridas, hoy nosotros somos sanados y tenemos una esperanza allí en los cielos. Dios les bendiga. Feliz y bendecido día para todos. Hoy vamos a tener una corta reflexión acerca de la tercera palabra que dijo el Señor Jesús en la cruz del Calvario.
y esta está en Juan 19, 26, 27. Dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Al analizar este pasaje tan hermoso, nos imaginamos el dolor que estaba sintiendo el Señor Jesús en ese momento, y el dolor que también la Virgen María estaba sintiendo por su Hijo amado. Al verlo allí en la cruz, al verlo lacerado, no debió ser nada fácil. Y sin embargo, ella sabía que a través de ese sacrificio que su amado Hijo estaba teniendo en ese momento, ahí ella también iba a encontrar su salvación. Recordemos que el Señor Jesús tuvo naturaleza 100% divina y 100% humana. No podemos decir que la Virgen María es la Madre de Dios, sino la Madre del Señor Jesús, porque ella fue la Madre del Señor Jesús en su naturaleza humana. Entonces, el Señor Jesús, aunque su cuerpo estaba lacerado, estaba torturado por todo esto que estaba pasando en la cruz del Calvario, él sabía que tenía una responsabilidad con su madre. Y se preguntaría en ese momento, ¿qué va a hacer de ella? Pero al ver a Juan ahí unida a ella, se la recomendó y le dijo, he ahí a tu madre. Entonces, muy seguramente, Juan también necesitaba de una madre, así como la Virgen María iba a necesitar de alguien que la cuidara. ¿Y quién mejor que Juan, que era el discípulo, o fue el discípulo amado? El Señor Jesús los une mutuamente por la confianza que había entre ellos, porque Él conocía y sabía quién era cada uno. El Señor nos deja una gran enseñanza, y es el deber que nosotros tenemos para con nuestros padres, pero también con nuestro prójimo. Y el mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre y tendrás largos años de vida y te irá bien, es un mandamiento con promesa. Y esta es la enseñanza del Señor Jesús. A Él nunca se le queda nada por fuera. A Él nunca nos falla. Y allí en Lucas hay algo tan hermoso. Un pasaje, esos versículos del capítulo 1, versículo 45 al 47, dice, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Y hermoso pasaje, hermosa enseñanza, porque allí ella reconocía que era necesario que mi amado Jesús muriese en la cruz del Calvario, porque allí ella también era salva. Entonces, cuando vamos a 1 Juan 3, 18 y 19, también dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.
eso mismo que hizo el Señor con María como su madre y con Juan como prójimo, es lo que nosotros debemos hacer. Y nos debemos preguntar hoy, ¿estamos cumpliendo con estas enseñanzas? Y allí, cuando dice que desde ese momento, entonces Juan se hizo cargo de la Virgen María y la llevó a vivir con él. Allí hoy en día, pues las ruinas de Éfeso, todavía está la casa de la Virgen María. Está más o menos a 2 horas de las ruinas de Éfeso, allí en Turquía. Y es algo, de verdad que es algo maravilloso estar allí. Entonces, y ahí cuenta la historia que ahí fue donde murió la Virgen María y que estaba acompañada de Juan. La palabra de Dios se cumple y la palabra de Dios es bendita. Qué enseñanzas tan grandes para que nosotros también hagamos lo mismo. Feliz día para todos. Se mostrará solamente a nosotros.
15:34 dice la palabra: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sin lugar a dudas, este texto nos está reflejando tal vez el momento más crucial en la historia de la humanidad. El capítulo 15 del libro de Marcos nos relata ese momento del sacrificio del Señor Jesús. Unas tinieblas muy densas cayeron sobre la tierra a partir de la hora sexta hasta la hora novena. Entre las 12 del día y las 3 de la tarde, unas tinieblas cubrieron la tierra. ¿Cómo entender que en un momento tan oscuro, que en un momento tan triste y de tanta debilidad, pudiera brillar algo bueno? Jesús claramente está manifestando que está desamparado. Pero la Biblia nos dice que a Dios no se le han acabado los poderes. Isaías en el capítulo 59, el versículo 1 dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oíros. El Señor Jesucristo durante muchas oportunidades había manifestado una comunión muy íntima con Dios. Y aquí, ahora Él está atravesando por el momento más difícil, haciendo una pregunta que podría fácilmente hacer temblar la más estable de las convicciones de nuestra fe. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y estas palabras de Jesús son un grito de angustia en la hora más difícil de su existencia. Una hora que a la vez sella la victoria sobre el diablo, sella la victoria sobre el pecado y sella la victoria sobre la muerte. Pero ahí el Hijo de Dios está completamente solo durante sus horas finales. Poco a poco, Él se va quedando cada vez más solo. En el aposento alto, Judas salió y el Señor se quedó con 11. En el huerto de Getsemaní, solo 3 lo acompañaron, pero se quedaron dormidos. Luego Pedro le sigue hasta el patio del palacio y termina negándolo 3 veces. Juan en el capítulo 16, el versículo 32 dice: He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Pero en este instante, cuando el pecado del mundo, tu pecado y mi pecado fueron puestos sobre el Hijo de Dios, también el Padre lo abandonó. Y la pregunta es ¿por qué? Sencillamente porque Dios es santo. Porque Dios no tolera el pecado en su presencia. Porque Dios no tolera el pecado en cualquiera de sus manifestaciones. El Señor Jesucristo no pecó y no tuvo pecado en sí mismo, pero voluntariamente decidió tomar el pecado de la humanidad, y cuando Dios vio a su Hijo hecho pecado, se apartó de él. En Primera de Pedro, el capítulo 2, versículo 24 dice que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos una vida justa. Tuvo que ser un dolor muy fuerte y un dolor muy grande verse separado por una única vez de su Padre. Con razón gritó con tanta fuerza: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué no diría: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Justamente porque en ese instante Él estaba llevando el pecado del mundo. Y Él no podía esperar que su relación con el Padre fuera la misma. Y esto trae una enseñanza para nuestras vidas, y es que el pecado afecta nuestra relación con Dios. Con la diferencia que el desespero de Jesús duró solamente 3 horas. El del pecador que no se arrepiente será por la eternidad. ¿Por qué seguir en depresión? ¿Por qué vivir en angustias y con la muerte de Jesús y aceptando su obra redentora nosotros fuimos limpiados y Él nos ha hecho sus hijos?
Podemos vivir una vida nueva en Cristo, quien sufrió el abandono de Dios en la cruz por nuestros pecados, para que ahora nosotros sepamos que Él no nos dejará ni nos desamparará. ¿Quieres seguir pensando que Dios realmente te abandonó? ¿Que Él no considera tus sufrimientos y tus luchas contra el pecado? Ya no necesitamos seguir viviendo en la esclavitud del pecado, porque el Señor Jesucristo nos hizo libre y el pecado ya no nos puede esclavizar. Con la obra de Cristo, nuestra deuda ha sido cancelada. Ahora, el pecado no es algo trivial, algo que Dios simplemente va a ignorar. No, es algo que Él, como es un juez justo, Él tiene que castigar. Y el castigo de Dios por el pecado es tan fuerte y es tan terrible que aún su Hijo gritó a voz en cuello. Jesús sufrió la ira de Dios por nuestros pecados para que nosotros tengamos paz para con Dios. Jesús sufrió el abandono de Dios Padre para que nosotros seamos amparados por Él para siempre. Gloria a Dios por ese grito de Jesús que culminó con la redención del ser humano. Buenas tardes a nuestros amigos y hermanos que nos están siguiendo en YouTube, en Facebook, en este tiempo de Semana Santa y siempre han estado ahí. Hemos escuchado la reflexión de la tercera y cuarta palabra, palabras poderosas, palabras que recordaremos siempre, porque fueron esas palabras que Jesús dijo en la cruz del Calvario. Yo siempre he dicho que este tiempo hay que recordarlo. Claro que hay que recordarlo, porque es un tiempo donde verdaderamente nuestro Padre Celestial lo dio todo a su Hijo amado por nosotros. Así es que esa tercera palabra, cada una de ellas tiene un significado hermoso. La tercera, donde dice: mujer, ahí está tu hijo. Y le dice luego Jesús al discípulo: ahí está tu madre. Algo que debemos entender fue una entrega, una responsabilidad total que Jesús hace a ese discípulo cuando dice: ahí está tu madre. Es como eso que el Señor está diciéndonos a cada uno de nosotros: ahí están tus padres, ahí están. Yo siempre he dicho y creído: María, una mujer de admirar, la Madre de Jesús, una mujer digna, una mujer bendita entre todas las mujeres, una mujer para que nosotros verdaderamente pudiéramos llegar a imitar. Esa mujer que acompañó a su Hijo hasta la cruz del Calvario, sin renegar, sin decir nada, y verlo morir ahí en ese madero. Pero cuando Jesús dice al discípulo: ahí está tu madre, me estaba recordando que esa madre debía ser cuidada, respetada, amada, porque son nuestros padres. Son nuestros padres aquellos a los que debemos honrar, como dice la palabra. Es el primer mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre. Los días de tu vida se te alargarán y todo te saldrá muy bien. Gracias, Dios. Gracias por cada familia, gracias por cada madre. Gracias, Señor, por permitirnos entender ese significado, por permitirnos entender que madre es solo una. Esa madre que nos correspondió era la indicada y es la indicada, así como a Jesús le correspondió esa madre ejemplar, digna de imitar, como lo he dicho. María, asimismo, a nosotros nos tocó esa madre que Dios nos ha dado, esa madre a la que no vamos a desamparar, a la que no vamos a dejar, esa madre que no será carga en ningún momento, sino será esa bendición permanente en nuestro hogar y en nuestra familia. No lo olvidemos. Ahí en esa cruz
Él nos recordó que teníamos esa responsabilidad tan grande con nuestra madre. Así es que debemos seguir creyendo y confiando que es esa madre la que el Señor llena, levanta, sostiene y confía. Luego nos dice en la cuarta palabra, una palabra donde Jesús dice en medio del dolor, en medio de todo lo que está viviendo, como nos explicaban, Señor, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué crees? ¿Que el Señor te va a abandonar? ¿Que el Señor te abandonó? ¿Que el Señor abandonó a su Hijo amado ahí en ese momento? Él lo sintió así, porque Él llevó nuestros pecados en ese momento. Ahí llevó toda nuestra carga. Ahí fue donde el Señor llevó nuestras dolencias, nuestros pecados, nuestras depresiones, nuestras angustias. Llevó todo ahí. Pero el Padre Celestial dio a su Hijo para que todo esto se cumpliera, como dice la palabra. Pero hoy quiero decirte, si reconocemos nuestros pecados, si estamos con un corazón dispuesto verdaderamente, el Señor perdona nuestras culpas. Él no nos abandona. Él no nos abandona. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie llega al Padre sino por su Hijo Jesucristo. Él es el único Salvador. Él es el único que lo dio todo ahí en la cruz del Calvario. Debemos orar, debemos clamar y decir, Señor, perdónanos, perdónanos. Hoy queremos sentir que tú, Señor, a pesar de nuestras culpas, a pesar de nuestras faltas, no nos abandonas, porque tú nos haces entender que cuando nos arrepentimos de corazón, con un corazón contrito y humillado ante tu presencia, tú no nos abandonas, tú estás ahí donde estás. Debes reconocer que el Señor no te ha abandonado, que el Señor está ahí, esperando que lo aceptes como su único y verdadero Salvador. El Señor está ahí, esperando que verdaderamente te postres ante su presencia y reconozcas que en Él, solo en Él, tendremos vida eterna. Él lo dio todo ahí. Él lo dio todo ahí en ese madero, por ti y por mí. No olvidemos que Él lo dio todo en la cruz del madero. Ahorita, en este instante, ¿por qué no dispones tu corazón? ¿Por qué no dispones tu corazón y dices, primero, Señor, te pido perdón? Te pido perdón si he ofendido a mi madre. Te pido perdón si no le he dado a esa madre el valor que debía darle. Perdóname, Dios. Perdóname, Señor, en este momento, si a esa madre no la he valorado como he debido hacerlo. Porque es por ella que estoy aquí donde estoy. Es por ella la que verdaderamente me ha hecho, me ha ayudado y me ha acompañado en el recorrido de esta larga vida. ¿Por qué no te dispones en este momento? ¿Por qué no reconoces en este momento todo aquello y declaras en el nombre de Jesús que solo Él, solo ese Jesús que murió en ese madero, ese Salvador, es el que ha estado ahí junto al Padre, intercediendo por cada uno de nosotros? También debes decirle gracias, Dios. Gracias porque no me has abandonado en medio de tantas faltas. No me has abandonado aún cuando yo he dudado.
Aun cuando mi fe no ha sido fortalecida, aun donde mi fe se ha debilitado, aun donde he sido impaciente para esperar, dile: Señor, aquí estoy adorándote, alabándote, recordando ese sacrificio tuyo en la cruz del Calvario. Pero de lo más lindo y hermoso es recordando que resucitaste. Pero antes de todo, dile: Señor, desnudo mi corazón, desnudo mi alma y me postro ante ti. Me postro ante ti en este día, en este recuerdo, en este momento donde tantas y tantas cosas sucedieron hace más de 2000 años, pero que no puedo olvidar, que tengo que contarle a mi descendencia todo lo que pasaste en esa cruz, todo lo que viviste ahí, por mí, por los míos y por aquellos que vendrán. Porque ellos tendrán que saber que solo se llega al Padre por ti, Jesús. Solo se llega al Padre por ti, porque tú eres ese camino, Señor. Tú eres ese camino, Señor, para llegar al Padre. Y ahí es donde debemos estar seguros y confiados de que hemos adorado a un Dios vivo y a un Dios maravilloso. Comunidad de Renovación Cristiana, recuerda esta época. Pero lo más hermoso de todo esto, sin olvidar ese sacrificio de la cruz del Calvario, es que adoramos a ese Dios vivo, a ese Dios que está ahí junto a nosotros permanentemente, ese Dios que está ahí sosteniéndonos y levantándonos, aún cuando creemos que hemos sido abandonados. Pero no es así, no es así. Hoy quiero recordarte, no es así. El Señor está ahí, junto a ti, esperando que dispongas tu corazón, que dispongas tu mente, tu espíritu, todo tu ser, para decirte: no temas, yo estoy contigo. Yo fui ese Jesús que murió en la cruz del Calvario, pero que resucité. Y estoy ahora ahí, esperando que tú dispongas tu corazón, esperando que tú tomes mi mano y puedas entender que la oración eficaz del justo puede mucho. Y que puedas entender que mi mano te sostiene, que mi mano te levanta, y que mi mano no te dejará caer. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo, maravilloso Jesús. Porque hoy, en el nombre de tu divino Hijo, que es sobre todo nombre, declaramos y confesamos que todas nuestras oraciones y peticiones llegarán al trono de la gloria, al trono de la gracia, ahí donde Él está sentado a la diestra del Padre. Todas nuestras peticiones suben como olor fragante, y seguiremos creyendo y seguiremos confesando que la oración tiene poder. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque en esta noche hemos reconocido y hemos declarado y hemos aceptado que tú eres nuestro único y verdadero Salvador. Gracias, 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 mi Rey. Gracias, mi Padre, porque tú eres el yo soy, dice tu palabra. Y hoy, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, seguimos declarando, seguimos confesando que la oración tiene poder. Oh Espíritu Santo, maravilloso Rey, gracias, gracias.
Gracias porque tú te mueves con libertad. Tú te mueves con libertad en este momento, en este lugar. Ahí donde cada uno estamos, tú te mueves con libertad y nos enseñas a experimentar la paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y asimismo poder comprender. La oración tiene poder. No deje de hacerlo, no deje de orar, no deje de clamar, porque no hay justo desamparado y ninguno de sus hijos que mendigue pan. Así es que vamos a seguir creyendo, vamos a seguir confesando que en Él, solo en Él, encontraremos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, gracias Espíritu de Dios. Gracias Espíritu Santo, porque tú eres un Dios perfecto. Tú lo eres todo, Señor. Tú lo eres todo, mi gran Rey. Gracias Espíritu de Dios por cada familia, por cada madre. Gracias Señor por cada uno de nosotros, porque nos hemos dispuesto, Señor, a recibirte en nuestro corazón como nuestro único y verdadero Salvador. Gracias, gracias Dios por cada familia en este momento aquí representados. Gracias, porque asimismo seguimos declarando, seguimos confesando que tú eres el único, el grande y el poderoso. Oh maravilloso Jesús, oh maravilloso Rey, gracias. Gracias porque el tiempo transcurre y tu palabra se cumple, tu palabra se cumple. Y todo esto que el Señor vivió, su muerte, todo lo que padeció, tenía que cumplirse, tenía que vivirse, para que su palabra, para que todo aquello que estaba escrito y que está escrito se cumpliese. Se debe cumplir, y aún todo aquello que falta se cumplirá, porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no. Su palabra tendrá vida minuto a minuto. Su palabra es vida. Así es que muchas gracias por estos momentos. Gracias por seguir acompañándonos. Gracias por seguir ahí, porque ahí estaremos. Mañana también 7 de la noche y el domingo 9 de la mañana, donde esperamos que todos nos acompañen, porque seguiremos hablando de ese Dios vivo, de ese Dios real, de ese Dios que lo dio todo ahí en la cruz del Calvario, pero que tiene promesas vivas, promesas reales para cada uno de nosotros. Así es que solamente podemos decir gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén.